El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que de este instante se habilitan para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros vamos a resolvérselo aquí en vivo y en directo. No hay que olvidar que estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde tiene usted la oportunidad de interactuar con los abogados expertos en cada una de las áreas del derecho que usted así lo requiera. Saludos especiales para la doctora Ruth Milena Murillo, quien también es una asidua televidente de este espacio, y los mejores éxitos para ella en esta profesión del derecho. Igualmente a los integrantes de Alincol, que también están allí observándonos día a día. Hemos venido hablando en estos últimos programas acerca de lo que son los procesos de calificación del estado de pérdida de capacidad laboral, porque estos son los temas más puntuales en donde las personas requieren una mayor orientación y día a día consultan este tema que, aunque ha sido renovado, tiene aún sus confusiones y la gente no sabe dónde acudir cuando de incapacidades se trata. Cuando vamos a reclamar unas incapacidades, allí se presentan algunos problemas. Por eso queremos hoy también hablar un poco en torno a lo que es el papel que juegan las juntas regionales de calificación de invalidez y, por supuesto, la Junta Nacional, porque esas entidades han surgido a la vida gracias pues a la Ley 100, porque recordemos nosotros que antes de la vigencia de la Ley 100, antes del año 1994, la Ley 100 arranca el 1 de abril de 1994 en vigencia. Antes, quienes hacían este proceso de calificación era precisamente el Instituto de los Seguros Sociales, quien tenía la facultad de valorar a cada uno de sus afiliados cuando las circunstancias así lo ameritaban. Esto era riesgoso. ¿Y por qué riesgoso?
porque el Seguro Social tenía la facultad de valorar y también la obligación de reconocer las prestaciones, bien sean de tipo asistencial o bien sea de tipo económico. Entonces el Seguro Social no podía constituirse en juez y parte en estos procesos de calificación del estado de pérdida de capacidad laboral, porque las personas presentaban su examen de valoración o eran examinados, tenían una resolución en la cual le reconocían un porcentaje, y esto era el Instituto de los Seguros Sociales regional quien valoraba. Si había algún tipo de inconformidad, entonces las personas acudían al Instituto de los Seguros Sociales, pero ya en el plano nacional, donde desataban los recursos que se invocaban contra la insatisfacción de los afiliados frente a ese bajo porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Pues bien, la ley 100 lo que intentó fue crear unas instituciones aparentemente neutrales en el sentido de que no pertenecían ni al esquema de protección de un trabajador afiliado al sistema pensional, ni tampoco a la entidad encargada de reconocerle la prestación. Imaginémonos hoy lo que sucedía antes, que quien deberían valorar y quedar ya como definitiva la calificación serían los fondos de pensiones hoy, o las ARL, pues habrían pocos pensionados por invalidez, porque esas entidades siempre iban a buscar darle un porcentaje de pérdida de capacidad laboral muy bajo a sus afiliados, con el objeto de negarle más adelante la pensión. Recordemos que para la pensión se requiere un 50%, entonces habría muchas personas con un 40, un 45, un 30, a sabiendas de que podían tener un mayor porcentaje de calificación, no se los darían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Ley 100? En el artículo 42 creó las juntas regionales y nacionales de calificación de la pérdida de capacidad laboral, y radicó en ellas, especialmente en las juntas regionales, para que hicieran la calificación en primera instancia del estado de pérdida de capacidad laboral. En ese orden, entonces, era del resorte exclusivo de la Junta Regional en primera instancia y la Junta Nacional en segunda instancia el conocer del estado de pérdida de capacidad laboral de los afiliados, ya en este caso no solamente del Instituto de los Seguros Sociales, que así se llamaba inicialmente, y tampoco exclusivo de los fondos de pensiones privados que se crearon con la Ley 100 del 93, sino que ya dejarían ellas o estas instituciones de valorar y se trasladarían a la Junta Regional de Calificación. Pero como el nombre lo dice en el artículo 42 de la Ley 100, son entidades con un patrimonio autónomo, con una autonomía administrativa, neutrales, y responderían en cualquier evento frente a las entidades reconocedoras de la prestación o frente a los afiliados en el evento en que por su mala valoración causen perjuicio a uno o a otro. Y digo causen perjuicio porque pueden, a través de las juntas regionales, afectar o bien a los fondos de pensiones, o bien a las ARLs, o bien a los afiliados a estas instituciones. ¿Cómo afecta a los fondos de pensiones la Junta Regional? Dando un porcentaje mayor al que mereciera el trabajador. ¿Y cómo afecta a este trabajador? Dando un porcentaje inferior al que realmente merece por calificación ese trabajador afiliado. Entonces, los errores pueden afectar a uno o a otro en ese proceso o en ese afán de conocer a cuánto asciende la pérdida de capacidad laboral. Las juntas regionales entraron entonces a suplir y a cumplir un papel que venían desarrollando o desempeñando los seguros sociales a nivel regional y a nivel nacional. Hasta allí todo iba perfectamente bien. Lo que no contaba la ley es de que estas juntas regionales se iban a congestionar, iban a estar saturadas
de solicitudes de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Y por qué iban a estar saturadas? Porque entendemos que cuando se habla de regional sería precisamente para no solamente un departamento, sino para la región. Por ejemplo, si hablamos de la región pacífica, que están los departamentos de Nariño, de Cauca, del Valle, entre otros. Entonces, la Junta Regional podía ser facultada para conocer a nivel de esos 3 departamentos. Y allí hubo un error grave en la ley, porque no era posible que una sola Junta Regional asumiera la responsabilidad de valorar a todos los trabajadores que así lo requirieran en 3 departamentos. En 3 departamentos. Eso generaba mucha congestión. Y esa congestión que se generó de manera inmediata fue lo que vino precisamente a generar a su vez una reforma al artículo 41 de la Ley 100, donde se estableció con la Ley 962 del año 2005, que además del Instituto de los Seguros de las juntas regionales también podían calificar, es decir, se redistribuyó la facultad de calificar y se dijo, pueden calificar en una primera oportunidad el Instituto de los Seguros Sociales a nivel regional, pueden calificar las EPS, pueden calificar las ARL, pueden calificar los fondos de pensiones, puede calificar cada una de las aseguradoras con las que los fondos de pensiones hacen un reaseguramiento del riesgo y puede calificar, por supuesto, la Junta en el orden regional y nacional. Así pues lo contempló la reforma que se hizo del artículo 41 a través de la Ley 962 del año 2005. Ampliar un poco las facultades para mirar quién podía valorar. Entonces, hoy en día, una persona que tiene una patología y que ya le han emitido el concepto no favorable de rehabilitación, ojo, le han emitido concepto no favorable de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que el médico dijo, ya esa persona no puede recuperarse con el tratamiento que le estamos dando, ya no puede recuperarse. Entonces, vamos a remitirlo para que sea calificado. Entonces el médico dice, hay que calificar. ¿Y quién califica? Si es una persona que no tiene fondo de pensiones, porque puede suceder que sea una persona perteneciente al régimen subsidiado en salud y que requiera una calificación, en ese entonces lo va a calificar la EPS. Puede, y así está en la ley, está facultada para que pueda realizar el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona, esa EPS. Pero si la persona tiene su fondo de pensiones y el origen de la patología es común y va a reclamar una eventual pensión o una eventual, digamos, prestación ante ese fondo, entonces lo que se dice es, debe calificarlo el fondo de pensiones. Llámese como se llame, sea público, sea privado, lo puede calificar. Y hasta ese momento también existía el Seguro Social, entonces se dijo también, el Seguro Social puede calificar. ¿Quién más puede calificar? Además de las administradoras de fondos de pensiones del Estado, como lo es el Seguro Social, puede también calificar cualquier fondo privado, es decir, los que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y por supuesto, también pueden calificar las aseguradoras. Entiéndese por aseguradoras, cuando yo me afilio a un fondo de pensiones, llámese Porvenir, Horizonte, llámese Colfondo, cualquiera de ellos, y ellos a su vez toman una póliza con una aseguradora, que puede ser Liberty, Seguro Bolívar, o cualquiera de las otras que hay en el mercado. Esto se llama reaseguramiento. Esas entidades, cuando se produce una afectación en la salud de la persona y ya no hay nada que hacer, también pueden calificar. ¿Y quiénes son esas entidades? Las aseguradoras del riesgo, para que lo tengamos pues presente en esos términos. Luego de esto vino la otra reforma. ¿Y por qué vino la otra reforma? Ya tenemos una que es la del artículo 962, la de la ley 962 del 2005, que modificó el artículo 41, ampliando facultades a otras entidades
para que valoraran. Le agregamos allí que si la patología es de origen laboral, bien por accidente de trabajo, bien por enfermedad laboral, por supuesto que debe reconocer esto es la ARL a la cual se encuentre afiliada la persona. Esa administradora de riesgos laborales califica en primera oportunidad. Pero llámese ARL, llámese fondo de pensiones, EPS, aseguradora, seguro social, cualquiera de ellas que califique, la segunda instancia la va a hacer siempre el Instituto de los Seguros, la Junta Regional de Calificación. Allí hace la revisión a ese primer dictamen que emitieron, repito, los fondos de pensiones, las aseguradoras, las EPS, las ARL, entre otras. Entonces la Junta Regional valora, reconoce o revisa el recurso de alzada que se presenta ante la entidad que calificó y va a definir si este mismo dictamen puede ser, o el mismo porcentaje puede ser aumentado, puede ser disminuido, o si por el contrario se mantienen firme en lo que se valoró inicialmente la persona. Hasta allí todo está perfectamente bien. Si en la Junta Regional califica y esa calificación se mantiene, digamos, firme o no satisface el interés de quien apeló el dictamen inicial, entonces puede ir a la Junta Nacional. La Junta Nacional con sede en Bogotá requiere la persona y va a volver a someterlo a una nueva experticia. Aquí hacemos un paréntesis porque son muchas las personas que se quejan de que la Junta Nacional llama y no valora. Es que lo mínimo que debe hacer la Junta Nacional es llamar, requerir al paciente, requerir al trabajador afiliado a esa entidad para someterlo a una nueva experticia, porque es posible que en la calificación inicial no hayan dejado incluido todos los elementos. Por eso, cuando yo apelo, le busco es que el funcionario, el superior jerárquico de quien estoy apelando la decisión, hombre, revise en un acto de conciencia y determine si eso es o no, pero no simplemente puede ser que con base en la historia clínica que se aporta, se revise y se confirme, sin entrar a hacer un examen valorativo de fondo a esa persona. ¿Qué sucede entonces en este evento? Pues algo muy simple, y es que la Junta Nacional debe llamar al afiliado para que ese afiliado se presente en la ciudad de Bogotá, valorarlo y hacer una valoración integral, no cualquier valoración. La Corte Constitucional, de manera puntual, de manera repetitiva, ha dicho que a la persona hay que valorarlo de manera integral, no solamente, ojo, no solamente si la persona tiene una patología porque tiene una pierna que le ha entrado a deteriorar por alguna circunstancia. No solamente van a valorar esa pierna, deben valorarle todos los elementos que contribuyan en la pérdida de capacidad laboral. Y en la pérdida de capacidad laboral no solamente incluye lo físico, también incluye lo emocional, lo psicológico. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tanto la Junta Regional como las calificadoras iniciales e incluso la Junta Nacional siempre se quedan cortas al momento de calificar. No tienen en cuenta esta parte sensorial, la parte psíquica, la parte emocional que afecta a una persona cuando tiene un quebranto físico, un malestar físico. Y aquí citamos un ejemplo elemental. La persona es cierto que terminan apuntándole un brazo, o es cierto que terminen amputándole una pierna, y ahí está una merma física en la persona. Las juntas calificadoras, la Junta Regional, las EPS, ARL, fondos de pensiones, las aseguradoras, Colpensiones, no se pueden quedar simplemente con que le amputaron una pierna. También tiene que mirar, a raíz de la amputación de esa pierna, cómo se siente la persona,
porque es que, como les digo, una cosa es que le amputen la pierna, otra cosa es lo que le generó la amputación de la pierna. Más allá de que requiere unas muletas o una prótesis, la persona va a estar devastado literalmente, porque hay personas que el único espacio que tienen para compartir con su familia es el fin de semana, porque trabajan de lunes a sábado, el único día libre es el domingo, si se puede hablar de día libre, y entonces ese día aprovechan para ir con la familia a un sitio o a otro sitio, a un centro recreacional, a un centro deportivo, etcétera, etcétera. Y resulta que a raíz de la amputación de esa pierna, la persona, al verse disminuido físicamente, pues no va a ser el mismo. Entonces tiene un problema emocional, un problema psíquico, un problema sensorial, en donde va a reflejar que no solamente es la afectación de la pierna, sino también lo que se desprende de esa afectación de la pierna. Ya no puede jugar fútbol, que era que tanto le gustaba, y como no puede jugar fútbol, entonces ya no va con la familia el fin de semana a la caja de compensación, la parte recreacional donde hacía fútbol, y ya no va con la familia, y la familia comienza a deteriorarse, porque ese trabajador que aún no ha sido pensionado, porque estamos llegando a una época en donde la persona, no entendemos por qué razón, a pesar de habérsele amputado una pierna, no lo consideran aún inválido. Y así, digamos, hay muchas personas que, teniendo, digamos, una pérdida alta de capacidad laboral, el porcentaje que le dan estas entidades es relativamente bajo frente a la situación que ellos están viviendo. Entonces, si una persona apeló ante la Junta Nacional, aparte de exigir su historia clínica actualizada, debe conocer esa persona, debe valorarlo. Si la persona puede por sí mismo acudir ante la entidad, si va con ayuda de un tercero, cómo se siente emocionalmente. Hay muchas personas que ante el primer error, ante el primer fallo, ante el primer problema, quieren morirse, quieren suicidarse. Entonces el médico debe también valorar. Por algo, las juntas son agremiaciones de profesionales de la salud interdisciplinariamente integradas. Cuando decimos interdisciplinariamente, significa que deben haber expertos en psicología, en traumatología, deben haber de diversos tipos de profesionales para que puedan valorar integralmente la persona. Y decimos integralmente es preguntarle también cómo se siente a raíz de la amputación. Por supuesto que se va a sentir mal, pero sí debe la persona manifestar su estado anímico, cómo es frente a lo que era antes, que no le habían amputado esa pierna. Y ahí es donde usted, como abogado, debe hacer el mayor énfasis para exigirle a la entidad que su cliente, que la persona afiliada, merece un porcentaje más alto del que le calificaron por parte de las entidades del sistema. Y con eso, ahora sí usted entrar a exigir, si es el caso, pues, y tiene las semanas necesarias, una pensión por invalidez. Una pensión por invalidez. Pero cuando no le dan los porcentajes a la persona afiliada, porque no le calificaron integralmente, allí es muy difícil que la persona alcance ese 50% que exige el artículo 38 de la ley 100 para poder ser declarado inválido. Entonces, para ustedes, señores televidentes, hacemos este recorderis, y muy especialmente para los abogados que a veces no saben cómo enfocar una reclamación en ese sentido y dejan de lado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que dice que debe hacerse una valoración integral, incluso las patologías que se traían antes de que la persona fuese afiliado al sistema, porque siempre se ha dicho que las calificaciones o las patologías deben ser las que se generan a partir del momento en que se afilió. No, la Corte lo ha dicho, y ya vamos a mirar un poco esto, porque aquí tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Aló? ¿Cómo me le va, mi señor?
Cuéntenos, le escucho un poco lejos. Abogado, buenas tardes. ¿Cómo está el abogado? Buenas tardes, mi señor. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Héctor Benjamín Campo. Héctor Benjamín Campo. Sí, señor. Cuéntenos, don Héctor Benjamín. Claro, abogado, que tengo una inquietud. Yo fui, digamos, metí los papeles del 2010, del 2010. Sí, señor. Yo cumplí la edad del 2010, el 22 de junio del 2010, los 60 años. Y trabajé en 162 semanas. Permítame un momentico que no le escucho bien. Usted cumplió la edad el 22 de julio del 2010, ¿cierto? Sí, señor. Ahí cumplió 60 años. Y ahí pues trabajé en una empresa y cumplí 162 semanas. ¿Cuántas semanas, don Benjamín? 1162 semanas. 1162 semanas, sí, señor. Y ahí me negaron, trabajé hasta el enero del 2011. Sí, señor. El enero del 2011 lo retiré porque no me llegó la pensión ni nada. Entonces ahí ya pues me tocó meter abogado y yo hacía una pelea hasta ahora que me pagaron la entera empezaba ahora en el 2016. Sí, señor. En el 2016 me pagaron más mera mesada, entonces no me quieren pagar al administrativo, los 6 años que vivo allá. Permítame un segundito. ¿A usted ya le reconocieron la pensión? Sí, señor, me reconocieron la mera mesada. Perfecto. ¿Y esa pensión se la reconocieron a partir de qué momento? Del 16 del 2016. Desde el 2016, correcto. Sí, señor. ¿Y sobre el retroactivo qué le han dicho? Creo que me lo están negando. ¿Ya lo están negando? Sí, señor, me lo Perfecto. están negando. Y la pregunta que usted tiene para formularnos, don Héctor Benjamín, ¿cuál es respecto a ese caso? Yo quiero saber, me están negando la recreativa de los 6 años, yo quiero saber, me tocaría ir donde usted para yo arreglamos eso, con un abogado para él. Bueno, Los abogados ya acá no me han hecho nada. ¿y eso en qué ciudad se encuentra usted, mi señor? Yo soy Santander de Quilichao. En Santander de Quilichao, perfecto. Vamos entonces a colgar la línea, don Benjamín, y préstele atención a la respuesta que le vamos a dar a usted a partir de este momento, aquí en su programa Tablero Jurídico. Puede colgar la línea, gracias por comunicarse. Le recordamos a don Benjamín y a los demás televidentes, la comunicación debe ser fluida para que podamos entender bien. Pero aquí hicimos un esfuerzo y escuchamos que don Benjamín nos dice que desde el 22 de julio del 2010, va para 10 años, cumplió con la edad para pensionarse, 60 años. Y digo que cumplió con la edad, recordemos, porque la transición, el régimen de transición se extendió hasta el 31 de julio del año 2010, lo que significa que si él cumplió edad o los 60 años de edad el 22 de julio del año 2010 aún estaba en transición y no necesitaba la prolongación de esta hasta el 31 de diciembre del 2014, para ser claro en ese aspecto. Ahora bien, si usted radicó, solicitó el reconocimiento de la pensión, usted podía pensionarse en el 2010 con 1000 semanas cotizadas en toda la historia laboral o con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Esto es, usted podía haber cotizado entre los 40 y los 60 años que cumplió el 22 de julio del año 2010, haberse pensionado con 1000 semanas. Usted radicó su solicitud, el juzgado al parecer estuvo negándole. En el 2016 usted dice, me reconocieron la pensión, pero no me reconocieron retroactivo. ¿Qué hago al respecto? Pues bien, usted ya nos dijo, tengo una demanda, tengo un abogado. La idea no es que usted reemplace a su abogado, la idea es que usted siga trabajando con su abogado
Pero si usted desea que le revisemos la demanda que proyectó el abogado, o si desea que le revisemos la historia laboral, que es más conveniente, para saber si usted a 22 de julio del 2010, cuando cumple 60 años, tenía derecho a la pensión bajo el régimen de transición y el juez se la ha negado. Se la niega inicialmente con pensiones y usted después dice, me la negó el juez laboral, pero me la reconoció tiempo después y no me quisieron reconocer el retroactivo. Muchas veces, señores televidentes, una cosa es lo que uno piensa y cree a lo que tiene o en lo que tiene derecho. Miró la historia laboral, dijo cumplí 60 años el 22 de julio, con eso tienen que reconocerme la pensión porque tenía 1162 semanas. Recuerden ustedes que quienes se pensionaban hasta antes del 31 de julio del 2010, antes del 31 de julio del 2010, no necesitaban tener 750 semanas a 25 de julio del 2005. Pero aquellos que no cumplieron la edad a 31 de julio del año 2010, que cumplían la edad después de esa fecha, entonces para poder pensionarse bajo el régimen de transición debían tener a 25 de julio de 2005, 25 de julio del 2005, debieran tener 750 semanas. Así lo estableció el acto legislativo 01 del año 2005, con el cual el presidente de esa época acabó con el régimen de transición. Y lo acabó en los tiempos que ya citamos aquí, porque la transición que se definió en el artículo 36 de la Ley 100, en ninguna parte dijo que la transición tenía unos periodos de caducidad. La transición lo que dijo es que todos los que estaban a 1 de abril de 1994, con 40 años si eran hombres, 35 años si eran mujer, estaban en transición. Esas personas estaban en transición. Y que además, si la persona tenía menos de 40 siendo hombre o menos de 35 siendo mujer, pues simplemente debió tener 15 años aportados al sistema, y ya vamos ahí con televidente en línea, tener 15 años aportados al sistema. De esta forma entonces la transición no dijo en ese artículo 36 que iba hasta este u otro periodo, era indefinida. Y ya le hablamos de la segunda parte de la transición porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, no hemos podido comunicarnos, la verdad parece que tenemos serios problemas de comunicación. Lamentamos mucho por los televidentes que no nos escuchan ni les escuchamos. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Sandra Peña. Doña Sandra Peña, ¿nos está llamando de dónde? De Cali. De Cali. ¿Su inquietud cuál es, Sandra? ¿Mi qué? ¿Su inquietud cuál es? ¿Su pregunta? Bueno, lo que pasa es que yo fui apoderada de mi padre para tramitarle la pensión. Pero entonces resulta que él es por un fondo de pensiones de Porvenir y a él le aprobaron la pensión en el 2016. Sí. Pero entonces tenía 2 años de retroactivo y me dijeron que los fondos de pensiones privados no reconocían el retroactivo. Sí. Le dijeron que el fondo... Pues yo quiero saber si eso es verdad o si aún estamos a tiempo de poner algún proceso. Eso fue en el 2016, ¿cierto? Sí, a él empezaron a pagar la mesada en el 2016. 2016. ¿Qué fondo es? ¿Es un fondo privado, me dice? Siempre. Sí, en Porvenir. Perfecto. De hecho, a él en el inicio del trámite dijeron que tenía derecho a un bono pensional y ya cuando le iban a aprobar la pensión le dijeron que ya no, que porque había salido una resolución donde decía que el bono pensional tampoco tenía derecho. Perfecto. Y su pregunta es saber si es cierto o no que los fondos privados conocen o no retroactivo. ¿Cuándo cumplió su papá los 60 o 62 años?
Los 62 años los cumplió en el 2014, ¿En qué fecha del 2014? en mayo. Mayo del 2014, perfecto. Y la pensión se la reconocieron a él a partir del 2016, empezó a pagar. Sí, en septiembre. En septiembre le empezaron a pagar. Septiembre de 2016. 16. Sandra, es que te escuchamos como con mucho ruido por allá, no se escucha tan bien. Pero bueno, vamos. Espérate a ver si es que de pronto el volumen. Bueno, vamos a tratar de responderle aquí a Sandra. La pregunta finalmente, Sandra. ¿Aló, Sandra? Sí. ¿Todavía Sí, estás sí. allí? Bueno, la pregunta es, ¿su papá le reconocen o le empiezan a pagar en septiembre del 2016? Cuando los fondos de pensiones le manifiestan esto, ¿ustedes no demandaron? No, Bueno, vamos a responderle entonces allí. Pensamos que hay suficiente ilustración para darle respuesta a la amiga Sandra Peña en torno a este caso. No sabemos si cuando dice que era apoderada del padre, lo hizo en su condición de hija, como representante de él jurídicamente, o simplemente fue y le hizo la gestión al padre, porque ella puede ser abogada y como abogada entonces le hace el trámite a su señor padre y ahí le niegan el retroactivo. Entonces la pregunta o la respuesta para Sandra es la siguiente, y para todos los televidentes: recuerden ustedes que el retroactivo son aquellos valores que se causan desde el momento en que la persona estructura o cumple con los requisitos para la pensión. Si está en Colpensiones, desde el momento en que cumple 62 años, si no está en transición, y 1.300 semanas, a partir de ese instante, la persona comienza a devengar retroactivo. Si está en un fondo privado y se va a pensionar con la garantía de la pensión mínima, artículo 65, esto es, siempre y cuando cumpla 62 años de edad y que además tenga 1.150 semanas. 1.150 semanas si está en fondo privado y 62 años. 1.300 semanas si está en el fondo público como Colpensiones y por supuesto los mismos 62 años si es hombre. Ahora bien, lo que Sandra Peña y demás televidentes deben saber es que para tener derecho al retroactivo, en el caso de su papá, si su papá cumplió la edad en el 2014, es decir, mayo del 2014, cumplió 62 años, y su padre después de eso siguió cotizando, no le van a reconocer retroactivo, porque tan pronto como él cumple los 62 años, debe generar dos eventos, uno activo y otro pasivo. ¿Cuál es el pasivo? Decir, simplemente dejo de cotizar. Y se entiende que a partir del momento en que deja de cotizar, comienza a generarse el retroactivo. O el otro activo es que él presente por escrito un documento ante el Fondo de Pensiones indicando que desde mayo del 2014 él cumplió con la edad y el número mínimo de semanas, que eran 1.150 por ser un fondo privado, y que en consecuencia deben reconocerle la pensión con los retroactivos causados desde mayo del 2014, cuando cumplió con los requisitos, hasta septiembre del 2016, cuando le desembolsan la primera mesada. No es cierto que los fondos privados no paguen retroactivo, eso no es cierto. No es cierto, no existen ante la ley. Los fondos privados como los públicos están en la obligación de reconocer y pagarle a los afiliados que tengan derecho su retroactivo. Pero este retroactivo no es posible cobrarlo si a pesar de cumplir la edad y las semanas yo sigo haciendo aportes al sistema. Ahí no me van a reconocer retroactivo. Esperemos que en el caso que Sandra Peña nos narra en torno al padre, haya sido en que no estén haciendo aportes al sistema, porque si no hicieron aporte deben pagar el retroactivo.
pero si hicieron aportes hasta septiembre del 2016, no hay lugar a que le reconozcan retroactivo, porque lo que se presume es, en el caso de Colpensiones, que las personas están dando aplicación al artículo 34, es decir, están aumentando más semanas después de las mínimas exigidas para aumentar el IBL, porque el artículo 34 les dice que después de las 1.300 por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300, le van a dar 1.5% de IBL más, 1.5%. Pero si está en el fondo privado, es difícil, muy difícil que la persona logre tener ese capital y así siga cotizando semanas y más semanas, difícilmente le van a dar una pensión superior al mínimo. Entonces no tiene caso que después de las 1.150 semanas siga cotizando. Allí no hay nada que hacer. Pero se presume que si la persona sigue cotizando, está desperdiciando el retroactivo. ¿Qué es lo que debemos revisar, tanto en uno como en otro caso? En el caso del señor Héctor Benjamín Campo, debe don Benjamín, por supuesto, que están en una pregunta similar con respecto al retroactivo, acercarse a nuestras oficinas. Llévenos la historia laboral, llévenos la historia laboral. Si tiene además la resolución mediante la cual le reconocieron la pensión, don Benjamín, Héctor Benjamín, llévenoslas a la oficina, teléfonos y direcciones en pantalla. Lo mismo con Sandra Peña. Si en su poder está la resolución o el documento en el cual consta el reconocimiento de la pensión, llévelo a la oficina. Nosotros le vamos a decir qué pasó y le podemos reclamar. Lamentamos mucho decirle tanto al uno como al otro, sobre todo en el caso de Sandra Peña, que si no reclamaron en 3 años, lo más probable es que ya el derecho que le asistía a su señor padre por concepto de retroactivo haya prescrito, porque el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral establece que si esas acreencias no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su causación o al derecho que le asiste a la persona, entonces aplica el fenómeno de la prescripción. Esto de la prescripción está en consonancia con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. De tal suerte, Sandra, no todo está perdido. Yo le recomiendo llevar la resolución, lo mismo que al amigo Héctor Benjamín, para que nos lleve a la oficina la resolución mediante la cual le reconocen la pensión. Si tiene la demanda que hizo el abogado, preséntela también a la oficina. Vamos a revisarle si su abogado tenía la razón y por el contrario el juez le está negando un derecho que está allí en la ley. Y con eso podemos dar respuesta. Porque hay alguna respuesta, en la mayor parte de los casos decimos, se requiere que el abogado conozca los documentos. En el caso de Sandra Peña hay que mirar qué pasó con su señor padre, por qué si cumple con la edad y las semanas mínimas en el año 2014, mayo del 2014, por qué le reconocen en el 2016 y no le reconocen retroactivo. ¿Qué pasó con don Benjamín?, que también es un caso típico de régimen de transición. En el caso de Sandra no hay lugar porque pues se entiende que está en un fondo privado y allí ya la transición ha desaparecido. Pero en el caso de Benjamín, que dice haber estructurado los requisitos en el año 2010, le reconocen mucho tiempo después, pero no le reconocen retroactivo. Y eso es lo que tenemos que revisar con el caso de don Benjamín. Don Benjamín, le agradecemos mucho que usted se haya comunicado con nosotros, lo mismo que a la amiga Sandra Peña y don Benjamín. Estamos haciéndole esa pregunta para todos los abogados que nos ven, para todos los estudiantes de Derecho, pero especialmente para todas las personas que tienen un derecho en disputa con una entidad del sistema pensional. Recuerden que el retroactivo se causa con la novedad de retiro. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la mismísima Corte Constitucional. ¿Quiénes son las que se encargan de manifestar que la novedad del retiro se produce por 2 situaciones? La una, que
Cuando se cumple con la edad y el número mínimo de semanas, simplemente deje de cotizar. Deje de cotizar al sistema. Con eso, usted está evitando que el retroactivo se desaparezca. 2, presente su reclamación. Si usted presenta la reclamación y le niegan aduciendo que le faltan semanas, usted puede seguir cotizando. Pero como ya usted reclamó y el mismo fondo al responderle le dijo que era necesario seguir cotizando, entonces usted puede reclamar el retroactivo después de 1 año, 2 años, 3 años y deben pagárselo. Así haya seguido haciendo aporte al sistema, porque usted lo hizo fue porque la misma entidad le dijo no tiene las semanas suficientes, siga cotizando. Ahí son fenómenos completamente distintos y que los invitamos a ustedes para que, por supuesto, los detallen, los valoren y se den cuenta de esa parte. Lo otro sería simplemente dejar de cotizar, y así lo entiende la Corte, que el dejar de cotizar de una persona que ya cumplió con sus requisitos simplemente está diciendo no me interesa lo que dice el artículo 34 de la ley 100 respecto al aumento del 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 mínimas que existe el artículo 33. Y en el caso de los fondos privados, pues como no voy a lograr tener ese capital, no tiene caso que yo siga haciendo aporte al sistema. Esa plata la guardo porque se la estoy desperdiciando. Es como echarle agua a un saco roto, diríamos así, o a un saco de malla. Eso no va a conservar nada. Es una plata que se pierde totalmente en los fondos de pensiones. Por eso, lo mejor que pueden hacer todos ustedes, tan pronto estructuren el derecho o los requisitos para reclamar el derecho a la pensión, es presentarse y hacer la reclamación de la misma. De esta forma evitan que se les pierda el retroactivo, porque el que no sabe simplemente deja de cotizar o en su defecto sigue cotizando y allí hay retroactivo. El que sabe, corrijo, pero el que no sabe sigue cotizando y va a tener problemas si no reclama la pensión dentro de un término oportuno. Y el término oportuno es cualquiera, siempre y cuando se haga después de haber cumplido con los 2 requisitos. Esto es pues lo que tengo en este caso para doña Sandra Peña, para el amigo Héctor Benjamín Campo, quien se han comunicado con nosotros en el día de hoy para consultarnos sus dudas en materia de derecho laboral y de la seguridad social. Para eso estamos aquí, cumpliendo con el papel que la sociedad nos está exigiendo a nosotros como profesionales, porque no hay nada más reconfortante para nosotros aquí en Tablero Jurídico que poder llevarles a ustedes un mensaje de orientación sobre la forma como pueden reclamar sus derechos y sobre todo desenmascarar a muchas entidades del sistema que día a día abusan más y más de los usuarios del sistema. De nada sirve que se universalice el derecho, que se consagre en el derecho la seguridad social como algo universal a lo que todo el mundo puede acceder. Cuando se llega al momento se reclama y las entidades dicen todavía no es el tiempo, hay que esperar. Y cuando va el abogado se da cuenta que toda la razón le asistía a esa persona y que el fondo de pensiones, la EPS, la ARL no tenían las razones suficientes para negarle a esa persona porque ya había cumplido con lo que dice la ley. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos para mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos nuestros televidentes que estuvieron a bien escucharnos hoy, observarnos hoy, anotar nuestros teléfonos para que nos llamen, les agradecemos, pero sobre todo para que el discurso del derecho laboral y la seguridad social que por aquí les compartimos sea socializado y que esté al alcance absolutamente de todos aquellos que en algún momento van a requerir una orientación. Gracias a todos, un fuerte abrazo, un Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.